vida es una decisión, pero también una vocación. Y aquellas decisiones que se toman en nombre del amor cobran mucho más significado. ¿Qué es la vida religiosa? Un camino de entrega, un llamado a la trascendencia, una búsqueda de Dios en la cotidianidad. A lo largo de la historia, hombres y mujeres han respondido a este llamado dedicando sus vidas a la fe. Hoy conoceremos a dos personas que han abrazado la vida religiosa. Primero, a Fray Juan Camilo Gallego, un joven de 29 años oriundo de Armenia, Quindío, un franciscano cuya vida se entrelaza con la comunidad sirviendo como capellán en la Universidad La Gran Colombia. Mi vocación nació estando muy pequeño, más o menos a los 12 años, cuando un día, un jueves santo, salía yo de la misa vespertina a la cena del Señor con mi familia y el padre estaba allá afuera como despidiéndose de la gente y pues saludando y todas las cosas, y entonces me llama y me dice: niño, venga, ¿no le gustaría mañana ayudarme en la procesión del Vía Crucis? Y entonces yo me puse súper feliz y yo como que miré a mi mamá y como para pedirle permiso, y mi mamá me dijo: pues si usted quiere, y ahí empezó como mi cercanía en la iglesia, y el ejemplo, el testimonio de este padrecito fue, digámoslo, como lo que más me impulsó, porque yo veía en él un modelo a seguir. Entonces yo lo veía a él y yo decía que quería ser como él. Entonces ahí como que se fue sembrando esa semilla de la vocación, y pues también gracias a él empecé a descubrir pues como muchas más cosas de la iglesia, de la fe, de la Eucaristía, y pues a fin de cuentas eso me terminó enamorando, y ahí nace mi vocación por el testimonio de este padrecito. En medio de este descubrir de su vocación, Fray Juan Camilo vivió experiencias que profundizaron su fe, historias que hoy recuerda como señales divinas en su camino. Resulta que ante situaciones muy complejas familiares, pues especialmente por cuestiones de dinero, nos vimos, digamos, mi familia se vio prácticamente en la ruina. Sin embargo, pues Dios nunca desamparó, y entonces pues la situación fue tan grave y tan delicada que prácticamente me tocaba a mí llegar a la casa pequeño, solo, a preparar los alimentos o demás en la noche, y muchas veces encontraba la nevera prácticamente vacía, ¿sí? Como solo había, no sé, un huevo, un pedazo de pan o un poquito de leche, pero no sé, no había como lo suficiente para alimentarme y para alimentar pues a mi mamá, que estaba enferma. Fray Juan Camilo recuerda una experiencia que marcó su fe para siempre. En esos años difíciles cocinaba con lo poco que tenía, pero algo inexplicable ocurría al despertar. La nevera amanecía con alimentos que nadie podía explicar. Él era el último en dormir, el encargado de echar llave a la puerta por miedo a los robos. No había forma de que alguien entrara, ni tiempo para que su madre saliera a comprar a altas horas de la noche. A su vez, hablamos con Sor Aurora del Carmen Alzate, quien es pequeña apóstol de la redención, lo que significa pasión, muerte, vida y resurrección de Jesús. En su apostolado es directora del Hogar Veracruz. Nos cuenta cómo tomó la decisión de ser religiosa. En la vida uno tiene muchas ilusiones, deseos, proyectos, y la mía pues estaba enfocada, siempre ha estado enfocada al servicio, y me ha gustado la educación. Desde que era pequeña siempre jugaba con mis hermanitos a ser profesora, docente de ellos. Entonces, como fue como un camino, primero ingresó mi hermana, y después de que ella vino a vacaciones me llamó mucho la atención ver ese rostro tan angelical, dulce y lleno de luz y de un esplendor espectacular. Pregunté qué era lo que estaba haciendo, porque todavía yo no como que entendía bien el camino por el cual ella se había encaminado. Me comentó, le dije que si yo podía participar a una convivencia o estar en un momentico donde ellas, me dijo que sí. Se dio la oportunidad, hice la experiencia de 8 días de convivencia. Me encantó, quedé de verdad impactada. Fue un choque emocional muy fuerte, ya que tenía una relación con un amigo con el que se querían bastante,
pero era como un noviazgo normal, sin nada de extremos, sino algo muy bonito. Tras escuchar su primer acercamiento a la vocación, descubrimos la diversidad, desde franciscanos en comunidad hasta congregaciones redentoras que transforman vidas. Todos los miembros de la Orden Franciscana somos frailes. Fray es un título que significa hermano. Entonces, así como a las monjitas se les dice sor, que viene del italiano sorella, que significa hermana, a los frailes, a los religiosos de las órdenes mendicantes, cualquiera que sea, dominicos, agustinos, carmelitas o franciscanos, se nos dice fray, que es el apócope de fratello, que es hermano en italiano. Entonces es realmente un título que reciben todos los religiosos miembros de las órdenes mendicantes. A su vez, Fray Juan Camilo Gallego nos explica las diferencias entre lo que es un sacerdote y un franciscano. Sacerdotes es que, bueno, tú te vinculas a una comunidad religiosa y ahí te haces hermano de esa comunidad religiosa y por tanto te haces fray, hermano, es lo mismo. Pero en tu camino por esa comunidad religiosa, tú puedes optar por ser sacerdote. Entonces, todo miembro de la comunidad franciscana es fraile, ¿sí? Es el título que recibe por ser hermano de esa comunidad. Y a medida que avanza su proceso formativo puede decidir si se queda solamente como religioso o si da el paso a la consagración ministerial y recibe el orden sacerdotal. Pero no solo son los franciscanos en donde se encuentran diferencias. Por otro lado, las hermanas de la Redención se encuentran la vida activa y la vida contemplativa. Son muy bonitas ambas, pero de verdad que son bastante amplias la una de la otra y diferentes, digámoslo así. Una vida activa, ingresan a la comunidad, primero era más estricta, ahora es un poquito más laxa. Entraban y cuando ingresaban a la comunidad, la persona que ingresaba no salía más, quedaba ya para toda la vida ahí vivía, crecía, digámoslo espiritualmente hablando, envejecía y se moría, y ahí mismo las enterraban. Ahora ya hay unos cambios, ¿sí? En esta vida contemplativa ingresan, pero ya tienen las posibilidades, por ejemplo, van al médico, ya no las entierran más ahí, ellas primero construían sus tumbas, a medida que iba pasando los días, ellas mismas cavaban sus tumbas y tenían el cementerio para ellas, tenían el huerto, trabajan manualidades y hacen vino, unas hacen vino, otras trabajan con la costura, con con crochets y todas estas cosas para la iglesia, y con eso se van ayudando. Entonces, de ellas es más estrecha, es más rígida. Ellas tienen más tiempos de oraciones, se levantan en la noche, oran, entonces es más fuerte. Y no tienen el contacto con la gente, siempre es por base de un torno, se llama así, que ellas hablan, ¿sí? Están en la parte interna, ellos tienen de todo, pero la parte externa ellas no salen, simplemente se hacen ver por medio de una reja. Entonces es un poquito como difícil y para las personas que van, pues quedan impactadas, porque hay muchas hermanitas que son muy preparadas, pero que toman ese camino. Deciden ingresar, se enamoran de esa vida contemplativa y por eso se llama contemplativa, porque es más unión con Dios y oración. Entonces eso hace que ellas se enamoren y que estén más unidas a la oración. Y con la parte externa, poco a poco. Ellas tienen personas externas, las cuales les traen comida, pues comida con lo que preparan sus alimentos y las cosas que van necesitando. Mientras que la vida activa, nosotros tenemos el trabajo, es con la comunidad. Hay muchas comunidades y trabajan diferentes apostolados. Depende del fundador o fundadora, como haya delegado esa comunidad, entonces trabajan. Hay quienes son enfermeras, hay quienes son médicas, hay quienes son asistentes sociales, hay quienes son matemáticas, hay quienes son docentes, y dependiendo de eso entonces trabajan. Por lo regular la vida activa abarca muchísimo, entonces está la comunidad que tiene ya su carisma específico y aparte de eso trabajan con las parroquias, trabajan con las misiones y trabajan con ancianos o con niños o con jóvenes o con prostitutas, dependiendo del carisma. Tras escuchar sus diferencias vocacionales, descubramos qué significa vivir cada carisma. Fray Juan Camilo, como franciscano, encuentra a Dios en la fraternidad y el servicio de los más pobres, siguiendo a San Francisco de Asís. Sor Aurora, como religiosa redentora, ve en los niños vulnerables el rostro de Cristo, que llama a sanar heridas y reconstruir vidas.
Para mí ser franciscano lo significa todo, absolutamente todo. O sea, mi vida es ser franciscano. La orden franciscana, fundada por San Francisco hace más de 800 años, es una comunidad muy particular porque normalmente las comunidades religiosas en la iglesia están configuradas en torno a un carisma particular, es decir, a una forma particular de vida que normalmente tienen que ver con el servicio que se presta hacia afuera. Es decir, nuestro carisma es la educación, como por ejemplo el caso de los padres jesuitas, o nuestro carisma es la juventud, como los salesianos, o los enfermos, los hospitalarios, los presos, los mercedarios. Pero el carisma de los franciscanos no tiene que ver exclusivamente con lo que se hace hacia afuera, sino con lo que somos. Porque el carisma franciscano es ser hermanos. Donde la iglesia nos tenga sirviendo, seamos hermanos. Entonces, claro, sí tiene que ver mucho con todo lo que se hace, pero parte de una esencia. Entonces, eso es como tan profundo y tan bello que para mí ser franciscano es ser eso, ser hermano. Y eso se configura como el todo de mi ser. Mientras tanto, Sor Aurora tuvo un impacto por las Hermanas de la Redención, lo que la llevó a ingresar a esta comunidad. Me gustó muchísimo el trabajo con los niños, ¿sí? Primero porque yo ya tenía ese amor por ellos, ¿no? Desde pequeñita siempre ese impulso y esa motivación siempre la tenía. Y debo ser sincera que la comunidad nuestra, por ejemplo, no se cortan el cabello, sino que se lo dejan largo y se lo trenzan, ¿sí? Entonces, cuando están en la casa, están sin el velo, que sería este, y cuando van a salir o van a orar, se lo colocan. Entonces, también me gustó mucho eso, como esa cercanía hacia las otras personas y hacia los niños. Entonces, como el trabajo de nosotros es la niñez huérfana y desamparada, trabajamos mucho con los niños, desde prejardín hasta 11, dependiendo del lugar. Entonces, por ejemplo, aquí en Bogotá trabajamos con los niños desde prejardín hasta quinto de primaria, pero si van a otras ciudades o a otros países de nuestra propia comunidad, trabajamos con niños, con jóvenes, con adultos mayores, con discapacitados, con personas abandonadas totalmente. Entonces, ya depende del apostolado, nosotros trabajamos. Detrás de estas historias de amor, fraternidad y vocación, también hay algunos requisitos para vivir en estas comunidades. Bueno, nosotros como comunidad franciscana en Colombia, porque digamos que a pesar de que estamos aglomerados en la orden de frailes menores a nivel mundial, esta orden está dividida en provincias que asumen ciertos territorios en los diversos países. Aquí en Colombia somos 2 provincias y cada provincia es autónoma de, digámoslo, de poner las condiciones necesarias para vincularse a la orden en esa provincia. Nosotros en este momento en la provincia de la Santa Fe recibimos hombres bautizados entre los 18 y los 35 años, pero si son mayores de 27 años deben ser ya profesionales y haber tenido experiencia en la ejecución de su profesión. Si son menores de 27 no es obligatorio que sean profesionales, pero pues sí deben demostrar que han dedicado su vida a algo productivo, ¿sí? O que bien estén en ese momento cursando alguna carrera o que hayan hecho de pronto algún técnico, algún curso, que no es que solamente estén ahí como sin hacer nada ni más. Nuestro proceso formativo consta de varias etapas. La primera etapa es el aspirantado, que es donde el candidato aspira a poder ingresar a la comunidad. Esa etapa, digamos lo que es semipresencial, todavía no viven en un convento, todavía no están vinculados a una casa religiosa, sino que siguen en su vida normal, están haciendo sus estudios, están en su trabajo y cada cierto tiempo, normalmente cada 8 días, se reúnen con los demás aspirantes de su ciudad o de su región, con el animador vocacional que les va comentando un poco pues, cómo funciona todo esto. Ese proceso del aspirantado finaliza con 2 convivencias, una convivencia por las regiones en las que estamos divididos, que son Centro, Valle, Costa Atlántica y Santanderes, y luego una convivencia nacional donde se recogen a todos los aspirantes para una experiencia un poco más intensiva de la vida religiosa, en la cual ya se les da la admisión o no. Más que un requisito, es su vocación, es parte de su día a día y las fortalece a las Hermanas de la Redención. Si no hay oración, no hay nada. Definitivamente uno no es el que hace, es Dios el que hace, ¿sí? Él nos llama, Él nos da esa gracia tan especial de su llamado y nosotros ya damos la respuesta. Esto es muy bonita, la vocación es muy bonita porque en ningún momento Él dijo, ay, tienen que venir, ¿no? Y Dios nos concedió la libertad desde el primer momento que nos concibieron nuestros padres. Él nos concedió la libertad. Entonces, nada en la vida viene forzado, nada, absolutamente. Por eso hay personas
que cogen caminos buenos y otros que se desvirtúan, ¿no? La vida religiosa es muy bonita y es un camino en el que la oración, si no hay oración, si no hay, y así no sea uno religioso, quien no está conectado con Dios, uno con facilidad crola, cae, ¿sí? Él es el que nos da las fuerzas para seguir luchando, porque no es fácil. Eso de decir, ay, no es que las niñas y que aquí el trabajo, no. Eso no, todo no es color de rosa. O sea, la vida matrimonial, o sea, la vida sacerdotal, o sea, la vida célibe, o sea, la vida de pareja, es compleja. Todo tiene sus altos y sus bajos. Entonces, para uno saber superar las pruebas, uno es más capaz con la oración. ¿Y cuál es la ventaja? Que cuando tú espiritualizas las cosas, tú las ves desde otro punto de vista. Y lo que parece que usted no va a ser capaz, usted es capaz de lograr, porque se trata de eso, dejar todo en las manos de Dios. Este camino largo de la vocación es todo un proceso para los franciscanos hasta el día de hoy. Quienes sean admitidos en el aspirantado pasan al postulantado, que es la etapa donde se postulan a ser miembros de la orden. En esa etapa ya viven internamente en un convento. Nuestro postulantado queda ubicado en el convento de San Joaquín en Cali. Y allí ellos van a hacer como un año muy introductorio, ¿sí? Porque pues no todos llegan con exactamente la misma formación, no todos pues tienen el conocimiento a profundidad de las materias de tinte religioso. Entonces allí se les da como unas bases de Sagrada Escritura, de catecismo, de la vida de San Francisco. También se les empieza a educar en el canto, en el teatro, en el deporte, pues para que puedan tener una formación muy integral que los lleve a conocer más a profundidad la iglesia, la comunidad a la que se quieren vincular, y puedan llevar un proceso de discernimiento acompañado por los religiosos que viven por ellos y también por algún grupo de psicólogos que los acompañan en su trabajo humano. Quienes superan la etapa del postulantado pasan al noviciado, que es el año más importante de la formación porque es el año donde, digámoslo de cierta manera, aprendemos a ser religiosos. Este año es en Ubaté, Cundinamarca, y allí es un año mucho más de estilo monástico, ¿sí? Entonces es un año de clausura donde los chicos pues no tienen contacto, entre comillas, con el mundo exterior porque no tienen acceso a redes sociales, no tienen uso de celular, y a pesar de que de pronto pueden salir y tener contacto con la comunidad local, pues es un contacto muy de tinte evangelizador, es decir, salen a sus apostolados pero vuelven a vivir su vida dentro del convento. Allí sí se profundiza más en la vida religiosa, se estudia la regla, las constituciones de la comunidad, la teología de la vida religiosa, la historia de la orden. Bueno, sí, se estudia un poco más el entender qué somos como franciscanos, cómo debe ser nuestra vida franciscana, y se profundiza más en la oración, teniendo momentos de oración más consecutivos en el día, en la mañana, al mediodía, en la media tarde, en la tarde y en la noche, ¿sí? Combinado eso pues con el trabajo apostólico. Cuando se finaliza esta etapa, se vincula ya al candidato completamente a la orden a través de la profesión de los consejos evangélicos de manera temporal. Entonces los chicos que pasan la etapa profesan la obediencia, el sin propio y la castidad por un año. Y esa profesión se va a ir renovando cada año durante la siguiente etapa, que se llama la etapa de la formación de votos temporales. En esta etapa los chicos, además de seguir su formación religiosa, empiezan a formarse en la filosofía. Estudian en la Universidad de San Buenaventura y viven en el seminario de San Bernardino de Siena, ubicado en el norte de Bogotá. Entonces en la mañana tienen como su vida conventual y religiosa, donde siguen formándose en los temas pues, propios de la comunidad, y en la tarde se desplazan a la universidad para estudiar la licenciatura en filosofía. Finalizada esa etapa de profesión temporal de filosofía, ellos pasan un año que se llama el año fraterno pastoral. Ese año es como un año de experiencia, donde ellos ya viven en una fraternidad, digámoslo, donde se trabaja en los oficios cotidianos de la comunidad, y allí entonces ellos como que profundizan su decisión para que finalizado el año de experiencia fraterno-pastoral ya no tengan que seguir renovando cada año sus votos, sino que ya los profesen de por vida. Terminado el año fraterno-pastoral, quienes opten por no ser sacerdotes, entonces empiezan a asumir su trabajo de religiosos y a estudiar la teología. Pero quienes asuman el ser sacerdotes tienen que empezar a estudiar la licenciatura en teología con miras a la ordenación sacerdotal. Entonces, luego de los 4 años de filosofía y del año de experiencia fraterno-pastoral, se pasan a los 4 años de teología, que habiéndose finalizado, les da a quienes sean candidatos al ministerio la ordenación sacerdotal. A su vez, las Hermanas de la Redención, más que un proceso vocacional, tienen un proceso personal. Muchísimo, que no somos nada, que no soy nada, que muchas veces uno está que crola, que ya no da más,
pero Dios le da esa fuerza, le dice ánimo, 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 tú puedes, yo estoy contigo, no te abandones, tú no estás solo. Entonces ahí es donde uno ve que uno no tiene las fuerzas, o sea, es Él el que trabaja por uno. Él es el que le va poniendo las cosas, que aunque usted vea como muy oscuro, siempre hay un rayito de luz por allá que le está mostrando el camino. Entonces es una cosa espectacular. O sea, ¿no? Dentro de la comunidad franciscana, aparte de haber un proceso académico y espiritual, también se encuentra un proceso dentro de su vestimenta. Bien, yo en este momento no tengo puesto el hábito porque me he dispuesto para celebrar la Eucaristía, ¿sí? Entonces son los ornamentos de la Eucaristía, que son el amito, el alba, el símbolo, la estola y la casulla. El hábito, que es el vestido café que usamos los religiosos franciscanos, es el vestido propio de una comunidad religiosa. Cada comunidad tiene un hábito diferente, con una simbología diferente. Entonces el de nosotros es café con un cordón blanco, ¿sí? El de los carmelitas, por ejemplo, es café, pero no tiene un cordón blanco, sino una correa café. Entonces cada comunidad va a tener una serie de signos. El hábito religioso lo toma San Francisco de Asís como hábito de la comunidad porque era el vestido usado por los campesinos de su época en la Edad Media. Es decir, los campesinos vestían con un sayal, normalmente de tonalidades cafés, porque los vestidos de colores eran muy caros, porque era muy caro producir telas de colores, entonces lo más barato era la tela café, ¿sí? Entonces era un vestido café con una capucha para protegerse del sol o de la lluvia, y pues para que no se estuviera cayendo y demás, pues ceñido con una cuerda. Entonces los frailes asumen el traje o el vestido cotidiano de los campesinos medievales, y pues claro, con el paso del tiempo va evolucionando para volverse un poco pues más cómodo y ya hecho pues con las telas y las cosas actuales, pero pues ese es el sentido de nuestro hábito. A la par, en el corazón de Bogotá, en el barrio de La Candelaria, las Hermanitas de la Redención fundan un hogar junto a un sacerdote, el cual es llamado Niña Veracruz. A ver, el Hogar Veracruz fecha exacta no lo sé. Hace bastantico, 40 años, completamos la semana pasada. Fue un señor, un padre que nos donó este lugar, ¿sí? Y padre Arturo Donofrio es un sacerdote italiano, pues ya se nos murió, él es el fundador, vino a Colombia y al primer lugar donde llegó fue a Medellín. Allá estuvo recogiendo niños huérfanos y desamparados que encontró por los andenes y por los puentes. Se los llevó a un lugar que consiguió, que se llamaba Hogar del Niño en Medellín, y luego ya él se fue por ciudad en ciudad, y luego vino acá a Bogotá, le donaron esta casa, él consiguió plata, pues quien les colaborara, benefactores, y aumentó el terreno. O sea, era una estructura pequeña, entonces él dijo, no, aquí tiene que, como se van a recibir las niñas, también tienen que recibir educación. Entonces se empezó con lo del colegio, con el objetivo de que las niñas estudiaran, y empezaron a venir niños externos. Primero, en un primer lugar, solamente eran niñas, y después vieron como la gente empezó ya que querían niños también, entonces se dio la posibilidad a niños y a niñas. Entonces existe el colegio de prejardín a quinto de primaria. A través de sus pasillos resuena el eco de risas infantiles, mientras las hermanas dedican su vida a cultivar valores y sueños en cada una de las niñas que llaman a este lugar su hogar. Aquí, las aulas no solo enseñan conocimientos académicos, sino también lecciones de vida basadas en la fe y el servicio. El recorrido por sus espacios revela un ambiente acogedor, dormitorios ordenados con esmero, áreas comunes llenas de color y aulas donde cada niña es protagonista de su aprendizaje. En cada rincón se respira la dedicación de una comunidad que trabaja incansablemente para ofrecerles un futuro lleno de posibilidades. La vida religiosa que ha tomado Fray Juan Camilo y Sor Aurora ha hecho que hoy en día tengan una rutina bastante ocupada. Bueno, la rutina mía inicia levantándome, me despierto hacia las 5:30 de la mañana, dependiendo del día, porque pues los fines de semana puedo dormir un poquito más, a veces incluso hasta las 6, pero pongamos como promedio 5:30, me alisto, pues, todas las cosas, me baño, tiendo mi cama, me visto y demás, y bajo para encontrarme con mis hermanos para hacer la oración de laudes.
A partir de que acaba la oración de laudes, ya el día varía dependiendo de la semana y también del día, claro, porque pues digamos que si en esa semana tengo yo asignada la misa de 7, pues salgo de la oración para la misa, celebro la misa y paso a desayunar, pero si no tengo la misa de 7, pues paso a desayunar antes y entonces siempre tengo 2 misas al día, el horario varía en cada semana, entonces dependiendo de las misas que tenga esa semana, pues cuadro el resto de mis actividades. Pero en una mañana, ¿qué hago? Celebro las misas, confieso y me dedico a las tareas administrativas. Soy el ecónomo de San Francisco y soy el director nacional de Patrimonio, Archivo y Biblioteca, entonces uso la mañana para ese tipo de tareas administrativas. Luego almuerzo y después del almuerzo me voy para la Universidad Gran Colombia a realizar mis tareas allí de capellán, las cuales finalizan en la tarde. Depende del día también, porque hay días que salgo a las 10 de la noche porque también dicto clase, entonces hay días que mi horario en la universidad es hasta las 10, hay días que me voy a las 6 o 7, hay días que me voy a las 8, pero pues siempre llego a la casa a organizar lo que viene al día siguiente, ¿sí? Entonces como a dejar listas las tareas y demás. A su vez, Fray Juan Camilo nos cuenta cuál es la técnica para mantener un día tan ocupado y cumplir con todas sus responsabilidades. No es tan fácil. Yo desde muy pequeño soy una persona excesivamente organizada, o sea, tengo una organización muy compulsiva. Eso ha sido muy beneficioso para mi vida porque mi vida la tengo mi día a día, más que mi vida, porque pues obviamente siempre hay cosas del azar, imprevistos y demás, pero normalmente mi día a día están muy bien planeados. Es decir, yo en la noche me siento y sé qué voy a hacer el otro día, entonces cuando me levanto ya sé qué es lo que tengo que hacer y no dejo que solamente el azar decida por mí. La organización es fundamental, siempre hay tiempo para todo. El problema es que nos dedicamos más a perder el tiempo que a hacer del tiempo algo productivo. En mi caso no es así. Yo prefiero hacer muchas cosas productivas que perder mi tiempo. Entonces logro aprovecharlo al máximo organizándolo de la manera adecuada. Al igual, Sor Aurora, con un día bastante ocupado, nos cuenta cuál es su rutina. A ver, se estructura bastante lleno. Se habla desde un 3:45 de la mañana que se levanta uno, arreglarse pues y hacer lo suyo personal. Luego viene el momento de la oración, pero por ejemplo en el caso mío no llega inmediatamente lo de la oración, sino que lo primero es ir, levantar las niñas que tenemos en el hogar, bañarlas, ducharlas, organizarlas, prepararlas, luego darles el desayuno y enviarlas al colegio. Entonces ya viene el momento de que saco mi espacio para hacer mis laudes y la Eucaristía. Luego viene otro apostolado, seguir trabajando. Ya, por ejemplo, tengo que darles las 11, tengo que alistarles las cosas para el día. Luego viene el almuerzo, entonces prepararles, organizarles para el almuerzo. Luego recibirlas otra vez, luego que vienen del colegio, cambiarlas, organizarlas, acompañamiento de tareas. Luego a las 4:30 la oración. Se está con ellas fin hasta las 6:30 o 6:45, que es el momento que ya uno las va a acostar. ¿Sí? Pero con ellas entonces se prepara tareas, se les hace juegos, se les lleva a la cancha o depende si pues, se hacen juegos didácticos o se prepara con canciones, dependiendo. Hay una estructura ya para cada día. Después ya viene la oración, de cena, oración, se organizan para la camita. Entonces hasta que ellas no se duerman no hay posibilidad pues de no acostarse tampoco. Y luego viene la oración personal que se hace las completas, entonces ya ahí está terminando, pero es muy relativo. Hay días que uno termina a las 10, hay días que uno termina a las 11, hay días que a las 9, todo depende. En un mundo marcado por migraciones masivas, desigualdad social y la creciente influencia de sectas, la religión enfrenta desafíos que ponen a prueba su capacidad de adaptación y relevancia. El desafío de la vida religiosa siempre ha sido el mismo, a pesar de que en cada época histórica se configura de manera diferente, pero en esencia es el mismo, y es la coherencia. Sí, de nada le sirve al religioso tener una prédica muy bonita y que la gente lo siga porque de pronto es muy animado y demás, si no tiene coherencia de vida. La coherencia se configura en el testimonio cristiano que hace que la gente ya no solamente crea, sino que se convenza de aquello que el religioso le está diciendo. Entonces, creo que ese es nuestro principal desafío, ser coherentes para poder no solamente responder las necesidades y realidades del mundo actual, sino para que nuestra respuesta verdaderamente tenga sentido y se configure en la transformadora de la sociedad, pues a la luz de la fe. La fe enfrenta hoy un mundo de contradicciones,
redes sociales que conectan pero aíslan, avances científicos que explican el cómo pero no el por qué, y una sociedad que clama justicia mientras olvida la esperanza. Para esto, Fray Juan Camilo y Sor Aurora tienen un mensaje para los jóvenes. El sentido de la vida no es algo única y exclusivamente trascendente. Parte de lo trascendental porque el sentido de la vida no se configura desde la superficialidad, sino que implica el profundizar en algo más grande. Pero debe partir de eso que somos humanamente. Por tanto, para encontrar sentido, lo primero es tener claro un proyecto de vida. Yo no puedo dejar que mi vida sea fruto del azar, porque el azar me puede jugar malos pases. ¿Sí? Si yo tengo claro mi proyecto, aunque no se dé de un día para otro, pues voy alcanzando metas que en su sumatoria me van dando sentido y me van ayudando a entender que no he fracasado, sino que he avanzado. Pero la meta de eso no puede ser algo terreno, porque el problema de cuando tenemos metas que son exclusivamente terrenas es que son metas que se diluyen cuando llegamos a ellas, como que ya. Pero si nuestra meta es algo trascendental, algo eterno, entonces pues nos vamos dando cuenta de que siempre podemos avanzar más. Y podemos, no es que nunca lleguemos, es que la llegada se da en una experiencia mucho más mística, ¿sí? Que pues se configura al final de nuestra vida cuando nos hayamos dado cuenta de que hemos vivido tan plenamente, que la vida tuvo tanto sentido que recibimos a la muerte con tranquilidad, porque la vamos a considerar un paso más en ese mismo caminar, y entonces eso nos va a permitir pues disfrutar más todo el proceso y seguirlo disfrutando en la eternidad. Que nunca dejen de escuchar los consejos de los padres de familia. Nosotros, cuando dejamos que sean las otras personas que nos orienten y no los padres de familia, por lo regular, de 100, uno te lleva por buen camino. Pero las mejores bases siempre van a estar en la familia. Que hay de pronto familias que no te llevan a caminos muy buenos, pero por lo mismo porque de pronto han vivido unas experiencias muy duras, pero la primer base es la familia. Cuando uno deja que los papás lo vayan encaminando, que le den buenos consejos, que si a pesar de que tuvo dificultades en algún momento de su vida con un compañerito, con una amiguita o con algo, si ella estuvo, su papá o su mamá estuvo ahí, que escuche esos consejos. O sea, a veces hay amigos muy buenos, pero hay a veces que no hay amigos tan buenos. Entonces, hay unos amigos que supuestamente son amigos, pero te están llevando a un abismo que tú no te das cuenta, mientras las personas adultas sí. Entonces, tu papá y tu mamá es el mejor y el mejor consejero que puede existir. ¿Sí? Y ya, abandonarse uno siempre en las manos de Dios, porque uno, así esté tu mamá o tu papá, usted no puede endiosar a ese papá o a esa mamá, no, porque ellos también se van a ir. Entonces a uno le resta solamente Dios. Cuando uno centra a Dios, a la Santísima Virgen María en nuestra vida, uno es capaz de seguir adelante. Te lo digo así por experiencia personal, porque primero perdí a mi papá muy joven, muy niña, tenía 9 añitos cuando murió, él se murió del corazón, y mamá fue capaz con todos. Fue capaz de luchar, salir adelante y nos sacó adelante, pero siempre ella era agarradita de Dios, es una cosa espectacular. Entonces uno se ponía a ver. Y ahorita que se me murió mamá hace poquito, es un vacío terrible, pero uno sí dice, cuando uno se abandona en manos de Dios, uno es capaz. Entonces supera, uno siempre va a superar, porque Él le va a mostrar el camino correcto. Entre claustros y comunidades, entre silencio y servicio, la fe se reinventa sin perder su esencia, ser puente de esperanza. Fray Juan Camilo, Sor Aurora y los jóvenes del Hogar Veracruz nos recuerdan que la espiritualidad no es refugio, sino compromiso concreto, un llamado a creer con las manos abiertas, porque como dice el Evangelio, donde hay amor, allí está Dios.